Y bueno, pues ya saben de qué vamos a hablar. Pues vamos a hablar justo vamos a hablar de esta parte importante que ya en algún momento lo habíamos comentado que íbamos a tratar de este tema de la culpa. Ya la semana pasada hubo quien decía, sí, Juan, por favor habla de la culpa, porque son situaciones que regularmente traemos cargando. Y bueno, pues hay que entender que no muchas veces se nos da justo el cómo superarla, el cómo cambiarla, el cómo hacer las cosas de manera diferente, de manera distinta. Entonces, pues en este programa en el cual estamos pues enfocados en tratar de a través de la palabra de Dios mejorar nuestra vida, mejorar nuestra situación, nuestra existencia. Bueno, pues justo es que en este programa vamos a trabajar con estos elementos. Dios y el poder de la hora. Dios tiene poder hoy, ayer y siempre, siempre. Entonces, lo que Dios ha dicho, pues es lo que hay que seguir para que nosotros precisamente podamos pues mejorar nuestra vida. Muy bien. A ver, entremos al tema. Para empezar, quiero decir que la culpa es algo que nos ataca irregularmente. Cuando una persona siente culpa, entonces se va a autocastigar. Muy importante, porque toda persona que siente culpa se autocastiga. Si tú platicas con alguien o si tú buscas en los medios electrónicos o en el internet o lees un periódico y observas a aquellas personas que sienten culpa, regularmente te darás cuenta que esas personas que sienten culpa se autocastigan. Las personas que sienten culpa se autocastigan. Eso es terrible. Voy a poner un simple ejemplo. Por ejemplo, una persona que cometió un delito y lo meten a la cárcel. Si esa persona se perdona, estamos de acuerdo, seguramente estamos de acuerdo en que si se perdona saldrá de la cárcel e intentará portarse de buena manera, ¿no? De buena forma, intentará ya no volver a caer a lo mismo, porque se dio cuenta, se enteró que en la cárcel estaba sufriendo y estaba viviendo una condición no adecuada, una condición no bien asimilada. ¿De acuerdo? Ese es el punto. O sea, una persona que siente culpa, entonces no va a ser lo mismo. Una persona que siente culpa, lo que va a hacer es salir de la cárcel y si siente culpa, se va a autocastigar. ¿Cómo es que se va a autocastigar la persona que siente culpa? Muy simple. Se va a autocastigar volviendo a cometer el delito. O sea, alguien que siente culpa tiene dos tipos de reacción. O sigue cometiendo el delito, sigue haciendo lo mismo, nunca se perdona, por lo tanto se castiga no saliendo del hoyo. O permite que los demás lo castiguen, lo flagelen, lo lastimen. Ese es el tema con la culpa. O se autocastiga y se mantiene ahí hundido en el dolor, en el sufrimiento, y si es necesario vuelve a repetir la acción. O muy importante, o permite que el otro lo lastime, lo agreda y lo ofenda. Eso es alguien que siente culpa. ¿Por qué? Porque todos sabemos que al culpable hay que castigarle. Entonces, es importantísimo saber trabajar la culpa. O sea, oye Juan, entonces es correcto que yo si hago algo no sienta para nada culpa y entonces lo pase como si nada hubiera sucedido. No es correcto. Por eso insisto, es importante saber manejar la culpa. ¿En qué sentido hay que manejar la culpa? La culpa para lo único que nos debe de servir es para que tú te des cuenta que has cometido un error, te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Para eso es que debe de servir la culpa. Si a ti la culpa te ha servido para amedrentarte, para flagelarte, para llenarte de miedos, de angustia, de dolor y de sufrimiento, entonces has equivocado el objetivo de esta racionalización, del sentir la culpa. Hace un tiempo, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy interesante. Hace un tiempo le preguntaba yo a una persona
que cometió un error hace 20 años, la persona había cometido un error hace 20 años, y entonces le digo, oye, tú sientes culpa, porque la vida que estaba llevando era una vida desastrosa, era una vida donde le provocaban mucho daño, tanto su esposa como sus hijas, ¿no? Y entonces la persona me dice, no, Juan, no siento culpa, soy culpable. Le digo, entonces, si tú eres culpable, entonces tienes que pagar esa culpa. Le digo, ¿cómo es que te quieres sentir bien si tú eres culpable? Le digo, una cosa es que tú hayas cometido un error, y puesto que cometiste un error, lo hayas pagado. Ahorita voy a explicar eso, porque toda la persona que comete un error lo paga, ¿eh? Eso es muy importante. Muy importante, toda persona que comete un error paga su culpa, paga su error. Ahorita lo vamos a ver. Entonces es muy diferente que tú digas, sí, yo cometí un error y pagué mi error, pagué mi pecado, a decir, yo cometí un error, un pecado hace 20 años, pero hoy en día sigo sintiéndome como si lo estuviera cometiendo todavía. Bueno, una cosa es, siento culpa, que ya de por sí está mal, deberías de arrepentirte, deberías de perdonarte y seguir adelante. Y otra cosa es, me sigo sintiendo culpable, como si el error siempre se estuviera cometiendo todos los días. Entonces esta persona me dice, no, Juan, yo no siento culpa, yo soy culpable. Y le digo, con razón es que te flagelas todos los días, con razón es que permites que te hagan daño todos los días. Le digo, para mí, más que ser culpable, tú sientes culpa. Tú sientes culpa porque hoy en día ese error que cometiste hace 20 años ya no lo estás cometiendo. Entonces, sientes culpa por un error de hace 20 años, que insisto, de por sí está mal porque deberías de haberte perdonado. Pero tú estás peor, le digo, porque no solamente sientes culpa, tú te sientes todavía culpable. Entonces, ese es el tema con la culpa, que las personas no soltamos la culpa y entonces vivimos todos los días como si estuviéramos siendo culpables todavía. Y entonces al culpable, esa es la percepción social que tenemos, al culpable hay que castigarlo, ¿no? Tuviste culpa, tú rompiste la ventana porque no te diste cuenta, no sé qué, ok, entonces hay que pagarla, ok. Oye, a ver, tú perdiste algo que te prestaron, un buen libro, no sé qué, bueno, hay que pagarlo. Sí, hay que pagar aquello que cometemos, aquellos errores que cometemos. Entonces, el problema es ese, el problema es que quien siente culpa siente que nunca paga y entonces todo el tiempo está en deuda, todo el tiempo permite que le hagan daño aparentemente para pagar la culpa, pero ese es un primer error. Entonces, por ahí vamos a trabajar. Este es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Espero que esté quedando claro. Ya ahorita nos vamos a meter a la palabra de Dios y nos vamos a meter también con la explicación de tal manera que, bueno, pues te darás cuenta que lo que estoy diciendo es cierto y no porque yo lo diga. Es cierto porque lo estamos sacando de la palabra de Dios. Muchas gracias. A ver, vámonos con la palabra de Dios, ¿les parece? Para ver cómo es que Dios trata el tema de la culpa. La culpa. No estamos hablando en este momento de, pues si alguien se equivoca, va a pagar una consecuencia. No, estamos hablando de la culpa, ¿de acuerdo? Fíjense bien. Para empezar, partamos de un principio. Partamos de un principio para empezar. Una persona que comete un acto inadecuado, un pecado, una persona que se equivoca, va a pagar su error inmediatamente. Inmediatamente. No necesitamos que pasen años para pagarlo. No, tú lo pagas inmediatamente. Por ejemplo, y aquí me voy a meter en un terreno escabroso, un infiel, una mujer infiel o un hombre infiel. Si comete una infidelidad, ella o él paga ese acto inmediatamente. ¿Cómo, Juan? Pero yo conocí a alguien que se divertía y que se reía siendo infiel. A ver, si nosotros creemos en Dios, si tú crees en Dios, estaremos de acuerdo
en que la infidelidad es un pecado, es algo que daña, que lastima. Por lo tanto, si alguien comete un pecado, tú y yo no podemos pensar que se disfruta plenamente cometiendo un pecado. Tú y yo estaremos de acuerdo en que quien comete un pecado paga su consecuencia en su mismo acto. Por lo tanto, alguien que va y tiene una relación con otra persona en un contexto de infidelidad, pues él podrá decir que disfruta, sí, como el que dice que disfruta drogándose, o como el que dice que disfruta engañando a la gente, pero no deja de ser veneno para el corazón. Por lo tanto, la consecuencia la está pagando ipso facto. Si no, por favor, no caigamos en el jueguito de, no, es que él disfrutaba. Bueno, pues si se trata de disfrutar y si eso para ti es alegría, pues ¿por qué no lo haces, no? No, Juan, porque no quiero condenar mi alma. Bueno, entonces estamos claros en que una persona que comete este acto está recibiendo su paga en ese momento. Porque alguien que se revuelca en el lodo, no me digan, por favor, que está disfrutando, que es pleno. ¿Estamos de acuerdo? El error que tú cometes, la gula, hablemos de la gula. Juan, es que yo pequé de gula. Sí, seguramente lo pagaste en el momento y a veces más tiempo, pero ya en el momento seguramente te sentiste incómodo, incómoda, te sentiste pues que no estabas tan tranquila, que habías comido de más. Lo pagaste, inmediatamente lo pagaste. Así es. Así Dios diseñó las cosas. Cometes un error, cometes un acto en tu contra o en contra de los demás, inmediatamente vas a recibir el costo de ese error. Y te lo voy a demostrar con la palabra de Dios ahorita. La idea es que nos respaldemos en la palabra de Dios. Pero yo quiero partir de ese principio. Alguien que comete un acto inadecuado paga su acto en el momento. Y ya no se diga, puede haber además consecuencias, ¿no? A veces lo paga mucho más tiempo. Y si no se perdona, bueno, puede pagarlo toda la vida. Toda la vida podría pagarlo si no se perdona. Bien, para que nos demos cuenta de esto que estoy diciendo, que no es mi palabra, sino la palabra de Dios, me voy a ir a dos textos de la Biblia. Uno lo voy a mencionar muy rápido porque creo que es muy claro y está muy bien establecido, pero el otro lo vamos a estudiar para que te des cuenta casi de los pasos que tienes que dar para sacar la culpa, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver una estrategia para sacar la culpa a través de la palabra de Dios. Bueno, el primer ejemplo que quiero dar de la Biblia es un ejemplo muy conocido, muy típico y que todo mundo nos hemos relacionado con él y a veces incluso todo mundo hemos dicho, yo soy ese. El primer ejemplo es el hijo pródigo. ¿De acuerdo? El hijo pródigo, todos conocemos la historia. El hijo pródigo le pide al papá la herencia, malamente, ¿por qué? Porque no era permitido esa forma de obtener la herencia, pero bueno, no me voy a meter con el contexto histórico ni con la exégesis, solamente quiero tomar el ejemplo. El hijo pide la herencia, va y se la gasta, ya sabemos, con la despilfarra, ¿no? El texto finalmente habla de un mal gasto, en borracheras, con amigos, bueno, sacaba su herencia. Este joven que sacaba su herencia siente culpa, ¿de acuerdo? Siente culpa porque luego de que siente esta culpa, se autocastiga. ¿Cómo se autocastiga? Bueno, dice la palabra de Dios que incluso fue y se arregló con alguien para cuidar puercos, algo que de por sí ya no era bien visto por el pueblo judío, pero no solamente cuidó los puercos, sino además dice la palabra de Dios que se quería comer la comida de los cerdos. O sea, bueno, si en el contexto judío histórico cuidar puercos ya era algo denigrante, terrible, quererse comer la comida de estos animales era lo peor que podía hacer un ser humano. Y bueno, con esto
la parábola quiere explicar, pues que el joven se sintió terrible, ¿no? Digo, te tienes que sentir terrible para quererte hundir a tal grado, para quererte ir a un hoyo tan hondo. Tendrías que sentirte terrible. Pues él se sintió terrible. ¿Y qué hizo? Fue a tirarse al pozo. Bueno, no sabemos cuánto tiempo, no dice la palabra de Dios, pero llega un momento donde este joven ya no quiere sentirse culpable. Y entonces dice la traducción, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, dice, y entrando en sí mismo, dijo, en la casa de mi padre las cosas están mejor. ¿Qué estoy haciendo aquí? Por lo menos que me trate como un jornalero, le voy a decir, ¿verdad? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo, pero trátame como un jornalero. Dice, sin duda en la casa de mi papá las cosas van a estar muchísimo mejor, muchísimo, que aquí comiendo comida de puercos, ¿no? Pero fíjense qué interesante, la Biblia de Jerusalén en la traducción dice, y entrando en sí mismo. O sea, reflexionando, analizando, diciendo, a ver, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Matándome espiritualmente, humanamente. Sí, pero antes de que él hiciera eso, sintió culpa. Y la culpa hizo que se fuera con los puercos y quisiera comer la comida de los puercos. Importante, interesante. Y entonces diríamos que bueno, está bien. Él ya no sintió culpa, Juan, y se quiso restablecer. Y entonces fue con su padre. Si el padre hubiera sentido la necesidad o el padre hubiera visto correcto culpar, díganme ustedes qué hubiera hecho el padre. Pues en cuanto lo vio venir, díganme si no, le hubiera dicho, ya ves, te lo dije, te equivocaste, yo ya te había dicho, qué barbaridad, eres un tonto, no sé qué, hiciste lo peor, pero yo te lo dije, pero... Eso es un padre que quiere hacer sentir culpable, ¿sí o no? Eso es un padre que quiere hacer sentir culpable al otro. Pero en el texto no vemos eso, vemos un papá que lo ve deshecho, lo ve terrible, y entonces dice, ¿para qué le digo? ¿Para qué le digo, verdad? Este hombre ya pagó lo que hizo. Este hombre ya pagó su error. Este hombre ya pagó su falta de inteligencia, su falta de espíritu libre. Ya, bye. Olvidémonos de lo que hiciste porque ya lo pagaste. Y entonces llega y más bien le hace una fiesta. Perfecto, ese es un perfecto ejemplo donde tenemos a un Dios que no culpa. No culpa. No culpa porque este papá sabía que el hijo ya había pagado. ¿Sí o no? Ejemplo perfecto, ¿no? Y ejemplo perfecto de cómo él sí se culpa y entonces se va con los cerdos, Dios no lo culpa y entonces le hace una fiesta. Insisto, estoy hablando de culpar. Estoy hablando de culpar, no estoy hablando de si él cometió un error o no. Sí, tan lo cometió y tan es justo que pagó. Todo error se paga, ya dije. Sí, pero el papá pudo seguirlo culpando, ¿no? Y cuando regresara a casa decirle, pues mira, sí te acepto, pero ahora te vas a ir a cuidar puercos, ¿verdad? No. El papá no se desquitó, el papá no lo hizo sentir mal. El papá lo acepta y dice, ya pagó. Ok.